Entonces, yo lo que traigo hoy, vamos a empezar esta es una recomendación que he estado haciéndoles, se llama La búsqueda de la lengua perfecta, creo que se los comenté la clase pasada, es de Umberto Eco, ya no está con nosotros Umberto Eco, hace ratillo, dijo en sus últimos tiempos algo que le ocasionó mucho rencor de parte de toda la gente, porque él, tan visionario como era, se dio cuenta de que las redes sociales podían ser algo bueno, pero también algo malo. Y dijo que las redes sociales le habían dado voz a muchos idiotas. Entonces fue algo terrible. ¿Por qué? Porque si es que ya pueden decir un montón de cosas. A veces hay unos likes de publicaciones que realmente son irrelevantes. Y bueno, él fue el que dijo eso. Ya después se murió. Seguramente ahora muchas personas le han de dar la razón, pero se ganó muchos reclamos, ¿no? Cuando en una entrevista comentó eso. Entonces, les voy a compartir ahorita un poquito de lo que traemos. Nos habíamos quedado entonces, habíamos dejado que viésemos la cuestión de el poder de las historias, ¿no? El poder de las historias con esta entrevista. Y bueno, vamos a remitirnos a esa historia primigenia, primordial que es la Biblia. Y vamos a ver cuáles son las posturas de la Biblia ante el nombramiento. Porque ya saben que hemos estado a lo largo de estos, llevamos ya 2 meses más o menos, y ya hemos visto cómo el nombramiento de las cosas implica una postura dualista, es decir, implica el pensar que el lenguaje nos es dado como una especie de intuición, una especie de chip, una especie de poder, o que el lenguaje es algo completamente convencional, es decir, que nos conviene y entonces empezamos a nombrar y entonces nos convertimos en el nomoteta, así se llama, el que nombra, que nombrecito, ¿verdad? Y vimos que desde Platón ya en el Crátilo se estaba hablando de estas 2 posibilidades del lenguaje. Lo hemos estado viendo, pero vámonos otra vez vamos a regresar a estos tiempos que se relatan en la Biblia. Por favor, la Biblia debíamos de hacer el rescate de la Biblia desde su gran poder simbólico, ¿de acuerdo? Yo sé que ha tenido muchos ataques, pero los ataques le vienen de tomar la Biblia como literal. Cuando tomamos la Biblia como literal, es un absurdo, ¿no? Entonces, la Biblia no la podemos nunca tomar como literal. No es que haya metido la mano a la hondura de las costillas y haya sacado una costilla, no. Ahí hay un símbolo que se quería contar. O sea, era una historia que quería contar algo. Hay que entender que obviamente era una cultura que necesitaba protegerse de los extranjeros y la forma de protegerse de los extranjeros era cerrar sus filas y que las mujeres estuvieran sometidas al hombre. O sea, definitivamente no podemos negar que ese salir de la costilla venía a partir de esa necesidad de contar esa historia así para la protección de su comunidad, ¿no? Lo que pasa es que pasa el tiempo y obviamente, bueno, al pasar el tiempo se pierde la esencia de por qué nace un determinado cuento en un determinado momento y se va corrompiendo el sentido, se va transformando o se va anquilosando. O sea, el sentido primero que fuese para una protección se transforma en una piedra en el camino en lugar de hacer una revisión de las historias. Entonces, les voy a leer un poco de acá del libro, porque es el primer capítulo de este libro de Umberto Eco y habla de Adán a la Confusio Linguarum. Es decir, vamos a ver qué nos cuenta la Biblia acerca de este acto de nombrar, ¿sí? Ya vieron que con Wittgenstein vimos que él
él en sí mismo tuvo primero una postura ante lo que era el lenguaje y al paso de los años cambió su visión de esa postura. Entonces, Wittgenstein es un poco el encargado de decirnos que estamos viendo esto desde dos ángulos, pero es una unidad que depende del punto de mira, se puede ver como incluso contradictoria, y tendríamos que estar dentro de esa vitalidad del lenguaje para entender que sí somos un ser al que nos enseñaron cosas, las palabras nos las enseñaron, pero también las palabras al llegar a nosotros adquirieron un poder. Ese no nos lo enseñaron. ¿Sí me explico? El poder que adquirieron las palabras no nos lo enseñaron. Ahí es donde está la magia. Entonces, si bien la palabra perro llegó a nosotros, lo que es la relación con el perro, esa fue completamente nuestra. Entonces, vamos a ver, en la Biblia, en el Génesis 2, versículos 16 y 17, vamos a ver que hay algo muy interesante. Ya se habla de esto, del lenguaje. Por eso es que involucré a la Biblia con todo esto. Ando buscando mis lentes. Nuestra historia tiene, sobre muchísimas otras, la ventaja de poder comenzar desde el principio. De hecho, la palabra Génesis es eso, ¿no? En un principio. Ante todo habla Dios, quien al crear el cielo y la tierra dice, haya luz. Solo tras esta palabra divina hubo luz. Génesis 1, versículo 3 al 4. Fíjense el poder de lo que estamos estudiando aquí, el poder tan grande de un libro importante, ya no a nivel, o sea, si quieren verlo a nivel religioso, véanlo a nivel religioso, pero si quieren verlo a nivel literario, o sea, como literatura, este es un libro fundamental, este es un fundamento de la literatura. De hecho, la palabra Biblia quiere decir conjunto de libros, ¿no? Entonces, literatura, pues, aquí hay muchas cosas muy interesantes que si las podemos enfrentar desde lo simbólico y desde lo que nos quieren decir, desde la gran importancia de que en realidad el mundo empieza al ser nombrado. Fíjense qué poder grandísimo, ¿no? Y dice, la creación se produce por un acto de habla. Y solo al nombrar las cosas, a medida que las va creando, les confiere Dios un estatuto ontológico. Es decir, la existencia viene con el nombramiento. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y llamó al firmamento cielo. Entonces, lo primero que encontramos es la voz, el nombramiento para la existencia. En capítulo 2, versículos 16 al 17 dice, el Señor habla por vez primera al hombre, poniendo a su disposición todos los frutos del paraíso terrenal y advirtiéndole que no coma el fruto del árbol del bien y del mal. Resulta dudoso, dice Humberto Eco, saber en qué lengua habló Dios a Adán. Y una gran parte de la tradición pensará, fíjense bien, en una especie de lengua de iluminación interior. No, es que esto me encanta. Estamos teorizando sobre un pasaje bíblico visto desde lo simbólico. Fíjense qué interesante, no dice en qué lengua, pero los que nos acercamos al pasaje en búsqueda de soluciones ante el conflicto del lenguaje que cuando nació, ¿no? Porque imaginamos esta prehistoria de ruidos, o sea, imaginamos la prehistoria de ha, y de signos, ¿no? Como nos la contó Tintán. Bueno, yo me acuerdo que las películas de Tintán eran así, con ruidos. Entonces, esa historia que yo vi
de la prehistoria cuando era chica, a mí me marca, pero cuando te pones a pensar un poco más y empiezas a estudiar y te das cuenta que las grandes civilizaciones comenzaron con la idea de los ideogramas, los pictogramas, y luego mutaron hacia los silabogramas, y de los silabogramas pasaron a los alfabetos, y te das cuenta que estamos ya dando por sentado esto tan natural de hablar y esto tan natural de escribir, lo estamos dando por sentado y es verdaderamente mágico. O sea, todo lo que puedes hacer con la palabra, ¿no? Atormentar y sanar. Acariciar, la palabra también acaricia. Entonces vamos a seguir con esto que dice Humberto Eco en el libro La búsqueda de la lengua perfecta. Me encanta que dice, se pensará en una especie de lengua de iluminación interior, en la que Dios, como por otra parte ocurre en otras páginas de la Biblia, se expresa mediante fenómenos atmosféricos, como truenos y relámpagos. Ahí está la onomatopeya, ¿no? Pero si se interpreta así, se apunta entonces la primera posibilidad de una lengua que, aun siendo intraducible en términos de idiomas conocidos, es, en cambio, comprendida por quien la escucha, por un don o estado de gracia. Entonces, lo primero que nos aporta Humberto Eco aquí es un capítulo que ya entras y dices, ¿qué me espera en este libro? Lo primero que Humberto Eco, por supuesto, Humberto Eco con todo el agnosticismo que pudiera tener como intelectual, lo primero que nos pone en su libro es esto, ¿no? Son estas palabras bíblicas. Y está pensando sobre las palabras bíblicas. O sea, aquí venimos a pensar sobre esto. Luego sigue diciendo, llegados a este punto y solo entonces, Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves de los cielos y los condujo ante el hombre para ver qué nombre les daba. ¿Se habían puesto a pensar que en la Biblia se está hablando de teoría literaria? Es decir, se habían puesto a pensar que el primer capítulo de la Biblia es acerca de los nombres. Dice, todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y los condujo ante el hombre para ver qué nombre les daba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. La interpretación de este fragmento es extraordinariamente delicada. De hecho, aquí se propone el tema, común también a otras religiones y mitologías, del Nomo Teta. Nombrecito que se avienta, ¿eh? Nomo Teta. Quiero ponerme a pensar que teta viene de madre y nomo de nombre, ¿no? Pero fíjense qué nombre tan interesante. Es que este nombre tiene como para quedarnos así, el nomoteta, o sea, el nombramiento primordial, materno, que se nombra desde que naces. Me gusta, me encanta. Es decir, del primer creador del lenguaje. Pero no queda claro con qué criterio puso nombre a Adán, a los animales, ni tampoco la versión de la Vulgata sobre lo que se ha formado la cultura europea contribuyen a resolver la ambigüedad, sino que por el contrario prosigue diciendo que Adán llamó a los distintos animales, dice, nominabus suis, palabras que traducidas son por sus nombres, perdón, con sus nombres. O sea, los llamó con sus nombres. Llamó a los animales con sus nombres, con el nombre de los animales. Entonces, ahí tenemos otra vez lo del crati, lo de qué onda. O sea, lo pongo yo porque se me antojó ponerlo, la cosa, el objeto tiene un nombre en sí, que tiene una esencia. No vamos a resolverlo, ni esperen resolverlo en esta clase ni en ninguna de las clases. Solamente vamos a pensar en ello. Y significa que Adán los llamó con los nombres que ellos esperaban por algún derecho extralingüístico o con los nombres que ahora nosotros, en virtud de la conveniencia adánica, les atribuimos. El nombre que les dio Adán es el nombre que debía tener el animal a causa de su naturaleza.
o el que el nomoteta decidió asignarles arbitrariamente, instaurando así una convención. Les voy a, no sé si tienen comentarios, les quiero mostrar, tengo aquí unas imágenes, a ver. Bien. Entonces aquí tenemos, vamos a reflexionar un poquito sobre lo leído y ahorita seguimos leyendo, que vamos, en el Génesis, aquí, ya hay un decir acerca del nombramiento, ¿sí? Una especie de lengua interior y el nomoteta como el primer creador del lenguaje, ¿sí? Vean, me encanta esta imagen, ¿sí? Estas historias son importantes en Occidente porque son historias que han alimentado esta simbología que ya, digamos que desde que nacemos viene con nosotros, ¿no? No es lo mismo que en India. A mí se me hizo muy curioso, en una clase que di de mitología, se me hizo muy curioso el comentario de una alumna. Yo les estaba hablando del Mahabharata, y el Mahabharata pues tiene sus personajes, así como nosotros en nuestra Biblia aparece, el Mahabharata es como la gran Biblia del pueblo de la India. Y ella me dijo, qué impresionante. Quiere decir que para toda la cultura india y el hinduismo como religión y la cultura india como la India, para todos ellos, digamos, Krishna, Arjuna, los Pándava, los Kaurava, que para ustedes han de sonar nombres extraños, para todos ellos son el equivalente que para nosotros nombrar a Adán, Eva, Moisés. Entonces tenemos ahí historias que nos vienen por la cultura y no nos ponemos a pensar que estas historias son completamente desconocidas para extensas comunidades, ¿sí? Como es la India, y estas son desconocidas para ellos, pero también nosotros desconocemos sus historias, es decir, lo que ha conformado su imaginario colectivo, porque la historia es responsable de muchas de nuestras creencias. Por eso hay que cuestionarlas, ¿no? En un sentido como muy, muy auténtico de ir a buscar los 4 niveles de lectura. Fíjense bien, vamos a regresar, no sé si aquí habíamos visto lo de los 4 niveles de lectura, pero es importante saber que el primer nivel sería el literal. El literal es, como en este caso, la creación, no hay nada, y luego hay la palabra, ¿sí? Y existen las cosas. Ese es el nivel literal. Primero no hay nada, y con la palabra existen las cosas. El nivel significativo tiene que ver con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando no hemos dado nombre a un sentimiento? ¿Qué pasa cuando no hemos dado nombre a alguna realidad a nuestro alrededor? No existe. Y en el momento en que la nombramos, la podemos empezar a analizar. Luego, en el tercer nivel de significado, estoy hablando de este primer pasaje, ¿no? Del nombramiento. En el nivel simbólico, nombrar, hablar, es construir realidades. Nombrar y hablar es construir realidades. Y en el cuarto nivel, que es el espiritual, fíjense bien, en el espiritual, sin el lenguaje no alcanzamos al desarrollo pleno de las herramientas para comprendernos como seres espirituales. O sea, es el lenguaje el que nos empieza a llevar hacia esta comprensión de lo que somos. ¿Qué somos? Pues hemos sido colocados en este jardín del Edén, del cual luego precisamente fuimos también expulsados. Ya daré mitología para hablar de todo esto que es apasionante, ¿no? Ya daré mitología pronto. Bien, en Génesis 2:23, Adán le dice varona. Ahorita les leo de aquí. Pero luego en Génesis 3, Adán le dice Eva. Les voy a leer de aquí para que vean qué interesante esta mutación del nombre. Fíjense bien, y todo esto está aquí en la Biblia como para analizarlo. Pasemos ahora a Génesis 2:23. Cuando Adán ve por primera vez a Eva, en ese momento Adán dice, y es la primera vez que se citan sus palabras, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona.
La Vulgata lo traduce como Isha, que era el femenino de Ish. Fíjense qué bonito, ¿eh? La pronunciación original era Isha y el femenino era, Isha era el femenino y Ish era el masculino. ¿Saben de dónde viene esto? No es que esto tengo que verles las caras, porque ¿saben de dónde viene esto? Es súper bonito. En la mitología sumeria, la creación inicia con unas formas primordiales que se llaman casi igual. Se llama, me acuerdo que era digamos, un nombre y nada más le añadían un poquito al nombre y ya con eso era lo femenino. Entonces lo masculino y lo femenino estaban como unidos, pero nada más tenían una variante de sonido como esta, una variante de sonido para identificar si era masculino o femenino. Fíjense qué bonita unidad. Ya nos está diciendo aquí que esta traducción de varón y varona, que no nos gusta, perdón, pero a mí no es que me guste que me digan varona, porque yo ya tengo la herencia de siglos en que varón es varón y a mí que no me digan varona. Pero si nos remitimos al momento en que se contó esta historia, o sea, estaban diciendo una igualdad con su pequeña diferencia o gran diferencia. Una igualdad varón, varona. Solamente cambiaba una letra. Y Shusha, Ish. O sea, hay una letra que nos distingue, ¿no? Qué diferente hoy. Hombre, mujer. ¿Se fijan qué diferente? A lo largo de la historia, ¿cuánta diferencia? ¿Mm? Los sumerios que tenían solo una letra para diferenciar, luego también acá en el idioma primordial, el arameo, el hebreo, un cambio mínimo, pero luego vean lo que pasa, porque es muy bonito, lo que pasa me encanta. Sigo leyendo. Si consideramos que en Génesis 3:20, o sea, ya más adelantito, Adán llama ya a su mujer Eva, ¿pero qué creen que significa Eva? Vida, madre de los seres vivos. Allí nos hallamos ante dos denominaciones que no son del todo arbitrarias, sino son nombres precisos y derivados de una esencia. El Génesis recupera y de manera muy explícita el tema lingüístico, luego en el capítulo 11, después del diluvio. Toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas mismas palabras, pero la soberbia llevó a los hombres a querer competir con el Señor construyendo una torre que llegara hasta el cielo. El Señor, para castigar su orgullo e impedir la construcción de la torre, decide: ¡Ea, pues, bajemos y una vez allí confundamos su habla, de modo que unos no comprenden el lenguaje de los otros! Por esto se la llamó con el nombre de Babel, porque allí confundió Yahvé el habla de toda la tierra y de allí los dispersó Yahvé sobre la superficie de toda la tierra. Fíjense que esta historia es una historia para contar por qué todos hablamos una lengua distinta. Hay que buscar un origen a por qué todos hablamos una lengua distinta, por qué inglés, por qué español, por qué ruso, por qué etcétera. Y aquí está contando ya desde entonces, que no había además tantísimas lenguas, ya se estaba hablando de una diferencia de lenguas. Eso quiere decir que la Biblia es el primer libro que habla de teoría literaria. ¿Qué piensan? Ahorita seguimos, pero ¿qué piensan de esto? Con toda honestidad, ¿qué piensan? Porque yo sé que tema bíblico a veces a algunos, yo aprendí a reconciliarme, Yo aprendí a reconciliarme, pasé por mis etapas, yo me reconcilié totalmente con la Biblia y su contenido simbólico, después de haber sido una peleadora de todos estos abusos que a veces se han cometido. Me reconcilié cuando aprendí a leerla desde lo simbólico.
porque tiene una riqueza extraordinaria que hoy en día nos han hurtado. Ya no nos dan la riqueza extraordinaria, se ponen a la crítica de su literalidad, y la Biblia nunca pretendió ser literal. Nunca. Cuando se comenzó a contar, se contó como un cuento para hablar de realidades superiores, que no se pueden decir con el lenguaje. ¿Qué hemos estado viendo a lo largo de estos meses? Que hay cosas que no podemos decir con el lenguaje, ¿no? Hay cosas, estos meses hemos estado viendo que hay cosas que se nos salen y no las podemos decir, que necesitamos metáforas, que necesitamos poesía, que necesitamos recursos lingüísticos para decir esto que está dentro. Entonces, si entendemos que todo esto son recursos para el decir de lo profundo, vamos a acercarnos de otra manera a todas estas posibilidades que tiene el lenguaje y la literatura. La palabra religión quiere decir religar. Está utilizada para ligarnos nuevamente con una esencia divina, sanadora de nuestro espíritu, que eso creo que nadie puede negar, que cuando conectamos con la naturaleza, por ejemplo, cuando contemplas un atardecer o un amanecer, estás sintiendo algo muy grande. No sé qué les pasa cuando contemplan las estrellas, o cuando contemplan el horizonte, o cuando van al mar y ven una cosa que está ahí a lo lejos, o cuando hay la manifestación de esa grandeza en la que estamos inmersos. Entonces, la palabra religión en sus orígenes, hay un libro, para los que les gusta anotar, este libro es en defensa de Dios, lo escribió fue monja, fue teóloga y luego ya dejó de ser monja, pero se dedicó a una investigación profunda y extraordinaria. Se llama Karen Armstrong. Lo voy a poner acá lo voy a poner aquí en el chat para todos. Karen. A ver si sí lo escribí bien. Este libro, no sé, fue un libro que me llamó y se llama el libro En Defensa de Dios. ¿Tiene más libros? Me parece superior a Yuval Noah, ella, porque se dedicó al 100 a una investigación muy formal y seria de todo esto, y ella da respuesta en ese libro a lo que tú estás diciendo. Mira, es tan importante para el ser humano sentir esa relación con algo superior, porque es tan importante que cuando el ser humano empezó a contarse historias para entenderlo, o sea, empezamos a contarnos historias para entenderlo, pues, ¿cómo fue que todo esto existió? Pues así. Y entonces el ser humano usó primero de su imaginación, de su intuición o de poderes muy grandes que tenemos. Entonces, el ser humano empezó a contarse historias y esas historias dieron paz, dieron tranquilidad. Todavía no las podemos considerar como religiones. Estas historias fueron contadas, por ejemplo, por los sumerios en épocas muy antiguas. Todavía no eran una religión formal como tal, pero las autoridades vieron que daban mucho descanso al alma y allí, bueno, metieron su cucharita, ¿no? Las autoridades metieron su cuchara porque vieron que eran poderosas, vieron que este acto de contar historias para dar un sentido a la realidad era muy poderoso. Y se le llama mitopoiesis. Pongo acá el nombre. Ay, creo que puse el nombre, pero solo para Lucero. Sí. Lucero, ¿lo puedes poner para todos? En el chat yo no lo veo. Déjame ver cómo lo pongo para todos. A ver, copy. Y ahora es everyone. Ya, ahora sí va a salir. Ahí está. Este es el nombre. Y este nombrecito, hay un video que les voy a mandar. Mitopoiesis. Este nombrecito, mitopoiesis, implica, fíjense bien, la capacidad que tenemos todos los seres humanos, todos, para hablar de algo trascendente con un cuento. O sea, es una palabra inmensa. No, si la googlean van a ver que casi no hay nada. ¿Por qué la gente no se mete a estas cosas tan profundas? No lo sé. No sé si están censuradas, no lo sé, pero la palabra mitopoiesis es esa capacidad que tenemos todos. Aquí en este salón virtual, todos tienen esa capacidad. A lo mejor la perdimos,
Pero cuando, no sé, estábamos pequeños, queríamos contar algo, inventábamos un cuentito. Al gran Goethe, el autor del Fausto, muy importante, autor alemán, fundamental, digo, equivalente a Cervantes para España, Goethe es igual de importante para Alemania. Su madre, cuando era niño, en la noche, le contaba cuentos adaptados a lo que el niño había vivido, para que el niño se fuera a la cama resolviendo sus conflictos a través del cuentito que la mamá le contaba. Y si la mamá había visto, no sé, que a lo mejor estaba enfermito y los amiguitos vinieron y pues los amiguitos se pusieron a jugar y él en la cama los vio jugar, entonces la mamá empezó a contar un cuento esto es imaginación, esto de los amiguitos es imaginación, sí sabemos que le contaba cuentos. Por favor, esta parte ya que les cuento es cosa mía. Entonces yo me estoy imaginando a la mamá que ve el conflicto del niño y entonces lo que hace es, antes de que se vaya a la cama, es súper importante porque te vas al reino de los sueños, al reino que repara, a través de un montón de imágenes rarísimas, ¿no? Raras, pero son reparadoras porque acomodan cosas. Y la mamá le contaba ese cuento, en donde a lo mejor él, a través de ver a sus compañeros, viajaba a su imaginación y estaba con ellos. Y bueno, el cuento le servía. Ese acto de la mamá de Goethe, ese acto de los primeros contadores de historias, se llama mitopoiesis. Es mito, quiere decir cuento. ¿Sí? La palabra mito no quiere decir mentira. La palabra mito quiere decir cuento. Por eso cuando hablamos de que los libros sagrados son mitos, no los estamos ofendiendo. Estamos diciendo que son narraciones simbólicas. Y poiesis es el poder, esto es bonito, poiesis es el poder poético de la palabra. ¿Cuál es el poder poético? Es de que llega con imágenes. O sea, el cuento llega con sus imágenes a decirnos, wow. A ver, no me digan que un jardín del Edén primordial no es una imagen súper poderosa. No me digan que esa desnudez primigenia de estar ahí en total paz, como el texto de Maite, ¿no? De en casa. ¿Cómo estoy en casa? Pues a gusto. Me encantó, ¿eh? Maite, ya luego lo verán, lo compartimos en redes. O sea, en casa, ¿cómo estás? A gusto. Bueno, debes, ¿no? Debes estar a gusto. Despeinada si quieres, no importa, estás a gusto. Entonces, es el paraíso primordial, es una imagen poética de un estado de tranquilidad, de un estado en el que nos sentimos seguros, ¿sí? Ese es el símbolo. Ese es el gran símbolo de la palabra paraíso, donde estás seguro. Que de repente te sales de allí, hay que ver también cuál es el símbolo de por qué te saliste, ¿no? De allí. Entonces, Marichuy, está muy larga tu respuesta, pero ¿por qué se pudieron convertir en religiones? Porque que en un principio no fueron malas intenciones. Estoy casi segura de que no hubo malas intenciones, ¿no? Y de que muchas veces no hay malas intenciones. De hecho, cuando yo les impartí la materia de mitología, que les empezaba a mostrar todo esto, les decía, por favor, si tienen una tía que para su tranquilidad ella necesita ir todos los días a misa y creer eso, no lleguen a afectarla a la tía con esto que yo les estoy diciendo, porque no le van a poder dedicar todo el tiempo para explicarle. O sea, dejen a la tía con esa historia que le pacifica. Déjenla reposar en la paz de esa historia, ¿sí? A menos que se vayan a dedicar a la tía a darle no sé cuántas horas de clase para que entienda lo que ustedes ahorita en un curso están aprendiendo. Era muy arriesgado enseñar esto, súper arriesgado, porque luego llegaban y se sentían, con la información, se sentían prepotentes y llegaban a derrumbar el montón de creencias de gente que no, o sea, ni les iban a poder enseñar, ¿me explico? ¿Sí me explico? Entonces, la intención de las primeras religiones, Marichuy, fue que con esas historias se nos religara con lo divino. Absolutamente todas las historias de las religiones, si las tomamos en su sentido simbólico, son sanadoras, todas, ¿sí? O sea, simplemente la historia, por ejemplo, de la crucifixión y la resurrección, ¿qué te habla? De un momento en que tocas fondo, muere el que eras, o sea, tocaste fondo, algo pasó, ya no puedes ser el mismo y vuelves a la vida, ¿sale? O sea, imagínate qué poder. O sea, esta es una historia tremendamente poderosa de sanación espiritual para todos.
católicos, no católicos, o sea, decirte que cuando llegues a algo que te duela mucho, que sientas que mueres, que ya no puedes ser el mismo, pero vuelves a la vida, pues nada. Entonces, estas historias se utilizan en bien de los hombres. El problema es que al paso del tiempo se empiezan a vender como literales. O sea, se empiezan a volver literales. Así pasó. Y se empiezan a volver dogmas. Y no puedes cuestionarlo. Cuando lo más sano, lo más bonito es decir, a ver, y cuando lo cuestionas y lo descubres es aún más grande de lo que te dijeron. Bueno, a mí me pasó eso, la verdad. Yo primero creí esa historia y luego me cuestioné, la rechacé y después me acerqué desde ese ángulo de a ver qué tiene, por qué es fuerte, por qué es poderosa, por qué sigue. Y entonces descubrí ese venero, ese oro oculto en absolutamente todo, pero no desde lo literal, ¿sale? Nunca desde el nivel literal, siempre desde el cuarto nivel de interpretación. El literal nos acaba. No sé si fue respuesta para Sí, ti. gracias. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Alguien? Dice, por eso se le llamó con el nombre de Babel, porque allí confundió Yahvé, el habla de toda la tierra, y de ahí los dispersó Yahvé sobre la superficie de toda la tierra. El hecho de que varios autores árabes consideren que la confusión se produjo por razones traumáticas al ver el derrumbe de la torre, ciertamente terrible, no afecta para nada ni a ni a los restos de otras mitologías. De modo parcialmente distinto confirman que existen en el mundo lenguas diferentes. Ahora bien, nuestra historia, explicada de este modo, resulta incompleta. Hemos pasado por alto Génesis 10. Fíjense, el relato de la Torre de Babel está en Génesis 11, pero resulta que un poquito antes de Génesis 11 está Génesis 10 y dice, al hablar de la dispersión de los hijos de Noé tras el diluvio, a propósito de la estirpe de Jafet, se dice que estos son los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. Capítulo 10, versículo 5. Y con palabras casi iguales se repite la idea a propósito de los hijos de Cam en el capítulo 10, versículo 20. Y de Sem en el capítulo 10, versículo 31. Es decir, que 3 veces se dice que tienen lenguas debido a sus, que se dice que estos son los hijos de Jafet, Cam o Sem por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones, ¿sí? O sea, antes de decirnos que todos tenían una sola lengua, ya nos dicen que no, que tienen muchas. Por eso, porque tenemos que leer esto como simbólico. Además, por otra razón. Esta razón ya no es nada más porque tenemos que leer esto por lo simbólico. Esta razón es porque se llama Biblia y es un conjunto de libros. Y resulta que unos los escribieron los sacerdotes, otros eran versiones que circulaban en las comunidades, equivalente a cuentos folclóricos, y la Biblia se conforma de todas estas versiones que querían explicarle al hombre esto que el hombre se pregunta, porque siempre nos hemos estado preguntando, ¿y cuál fue la primera lengua? Yo hablo español, pero allá hablan inglés, allá hablan francés. ¿Y la primera cuál fue? ¿Por qué hablamos todos diferente? ¿Por qué no nos entendemos? ¿No? Entonces, estas preguntas están aquí. Si queremos leerlo así como literal, pues nos estamos enterando que antes de que dijera que todos hablaban la misma lengua, está diciendo que ya hablan muchas. Y no casa. Lo que tenemos que ver es que está analizando esto de las lenguas por sus territorios, dice. Ya se estaban imaginando cuando fue escrito esto. ¿Cómo hay que interpretar esta pluralidad de lenguas que se produce antes de Babel? Génesis 11 es dramático, iconográficamente fuerte, y prueba de ello es la riqueza de representaciones que la torre ha inspirado a lo largo de los siglos. En cambio, las alusiones de Génesis 10 son casi irrelevantes y desde luego muestran un menor grado de teatralidad. Es lógico que la atención de toda la tradición se haya centrado en el episodio de la confusión babélica y que la pluralidad de lenguas se haya interpretado como la trágica
consecuencia de una maldición divina. El episodio de Génesis 10, por el contrario, o bien no se ha tenido en cuenta, o bien se ha reducido durante mucho tiempo al rango de un episodio provinciano. ¿Se fijan entonces que lo que tenemos aquí es que dependiendo del impacto de la imagen, se queda la historia? ¿Qué tan impactante es la imagen que yo doy? ¿Qué tanto va a durar? ¿Qué tanto se va a multiplicar? ¿Qué tanto se va a recontar? La imagen de la Torre de Babel es súper fuerte porque es una torresota, todos construyéndola, que cuentan en un libro de los judíos, cuentan que esa torre era tremenda porque si se caía un ladrillo los hombres sufrían, pero si se caía un hombre no. Eso dice, esto está en un relato de los rabinos, porque ya saben que todas estas historias pues pertenecieron primero al pueblo judío, ¿no? Ya luego son de los católicos, de los cristianos, de los católicos. Pero primero fueron del pueblo judío. Y los rabinos cuentan muchas cosas de esto, que a lo mejor ni siquiera nos llegan. Y de la Torre de Babel cuentan que era terrible porque les importaba más el ladrillito, que se cayera y se rompiera un ladrillito, a que se cayera y se muriera un hombre. Eso a mí cuando lo leí se me hizo impresionante porque habla de nosotros, habla del presente, de cuántas personas están, de cuántas empresas, de cuántos grupos están preocupados por el ladrillito equivale a lo económico, el ladrillito equivale a lo material, que se cae el ladrillito y chillan. Acá, que algo material no se puede y estamos, ay no, pero ¿y el hombre y el ser humano con todas las cosas que el ser humano está padeciendo? Ay, de Humberto Eco, hablando acerca de, bueno, habla del crátilo y de esto que ya habíamos visto nosotros, pero dice que en realidad el conocimiento deviene, fíjense qué bonito, pues estamos creyendo que viene de la palabra, pero dice, no, es que en realidad el conocimiento deviene de nuestra relación con las cosas, o mejor aún, nuestra relación con las ideas. O sea, le estamos dando todo el poder a la palabra, pero alguien me dijo ayer, me estoy queriendo acordar quién me dijo esta bonita metáfora, y fue en la clase. A ver, me dijo, ¿quién estuvo en la clase de ayer que habló del mármol? ¿Quién estuvo en la...? Era una metáfora muy bonita, que hablaban acerca del mármol y de la estatua, que en realidad la esencia era el mármol, que luego le dábamos la forma de la estatua, pero la esencia era el mármol, ¿no? Le dábamos la forma de la estatua, pero allí estaba el mármol. Entonces acá también le damos la forma del lenguaje, pero hay algo que es el mármol, que no sabemos bien ni qué es, pero es eso que está ahí, es nuestra relación, la nuestra, la de cada uno de nosotros, con las cosas o con las ideas o con las historias. Lo que tengo aquí para ustedes ahora son unos fragmentos. Como ven, aquí está Humberto Eco con un epígrafe, son unos fragmentos de un libro que al final les digo qué libro es, si alguien lo reconoce pues ya me dirá. Pero son fragmentos de un libro que tiene reflexiones poéticas acerca del lenguaje. Vamos a, son varias páginas, pero quisiera que reflexionáramos. Yo doy lectura y luego hablamos acerca de la idea, ¿sale? El epígrafe de Humberto Eco dice: las palabras no nacieron por casualidad. Todas las palabras tienen su razón de ser. Y esta razón procede de la naturaleza. Entendiendo naturaleza como la naturaleza del objeto nombrado, ¿eh? Y como la naturaleza también. Bien, vamos a dar lectura a esto. La palabra que un día nació del asombro, la contemplación y la relación con el entorno, crece y se separa del mundo que la engendra. Abandona las referencias que la habían parido. Adquiere nuevas relaciones y se incluye en el diccionario, en la enciclopedia, en una lengua. Es como el joven que al paso del tiempo abandona los brazos de su madre, el hogar, las órdenes paternas, aunque lleva siempre consigo la impronta del origen
y sigue portando muy en el fondo, donde quiera que esté y a donde vaya, los ecos de la cuna y el nido. A ver, vamos a, ¿qué entienden por este pequeño párrafo? Donde habla de la palabra que nace, que crece, que se mete en un diccionario, se forma parte del lenguaje, se le ponen significados. Cuando muere una lengua, caen algunas estrellas y algunas cosas ya no suenan. Se ha muerto una lengua más, llevándose a través del río el canto de los abuelos. O sea, cuando se muere una lengua, se están muriendo un montón de formas de nombrarla. La flor no sonará ya con su nombre musical, el jaguar no rugirá con afilados dientes de selva, ni la primavera hará saltitos sobre la lengua. Se ha muerto una lengua y no, los niños no verán más la sonrisa del guijarro, ni muros de adobe y pan amasados sobre el barro. Las mujeres no hallarán las heces de los suspiros, que en su lengua eran los besos imposibles de nombrar. Y sigue, pero es eso, es esto lo que se muere cuando se muere una lengua. Y aquí estamos hablando que se muere una lengua, pero es que se nos mueren también las palabras. O sea, antes de que se muera la lengua, se nos están muriendo las palabras. Ya no estamos entendiendo que tenemos muchos recursos para el nombramiento de la realidad y se nos están muriendo, estamos minimizando, y como sucedía en el libro de George Orwell en 1984, resulta que tenemos una neolengua con bien poquitas palabras para no pensar, ¿verdad? Porque si son poquitas palabras, ¿qué es lo que le estamos, digo, nosotros estamos aquí buscando pensar, pero allá afuera, entre menos palabras, ¿a dónde llevamos sin las palabras? ¿Alguien más quiere compartir? Se me antoja, vamos a hacer lo siguiente, les voy a seguir pasando las imágenes. Ah, ya llegó Gaby o ya estaba Gaby, no la había visto. Les voy a seguir pasando las imágenes, pero quiero que las lean ustedes. No sé si estén en pantalla chiquita y se les hace chiquito. Si están en pantalla chiquita, bueno, dejen que lo lea alguien más. Pero vamos a empezar, la siguiente frase la va a leer Luisa, luego la siguiente la va a leer Magdalena, anoten el orden. Solamente activen su micro cuando les toque leer, para que no se cuelen ruiditos, ¿no? Entonces la primera Luisa, luego Magdalena, luego Maite, luego Marichuy, luego Lourdes, Vania, Lucero, Aida, Gaby y Patti. Sí tengo frases para todas, ¿sale? Entonces, para oír también su voz, que no sea solo la mía, ¿sale? Entonces, voy a compartir y las leemos. Y, por supuesto, hay que leerlas despacio. Y si quieren, si dicen, no, espera, quiero comentar esa, pues nos detenemos y la comentamos. Adelante. Se leyó la primera y Luisa lee la segunda. Los nombres fueron conducto de las emociones de los hombres al contemplar las cosas del mundo. Cuando miraban a su alrededor, expelían por sus bocas aire, música, con el sello, perdón, es que eso me quedó mero abajo, que las cosas observadas habían dejado en su corazón. Nuestros antepasados adoraban serpientes y colibríes. Veían claramente la sencilla divinidad que habita todo lo vivo. Su lengua, siendo vehículo para el mensaje divino, era la del mundo, y hallaban sus mejores palabras en el majestuoso despliegue del espectáculo animal. El día de hoy, el lenguaje no tiene mucho que ver con la realidad, solía decir Borges. Pero antes, el en escritura, signo que mostraba la palabra, o era un eco, onomatopeya, que repetía la música particular de un ser vivo. ¡Wow! Alfabetos sagrados, notas para que cante el alma humana. El simbolismo
lengua de los dioses, universal y divina. Cada lengua es un fragmento del gran discurso. Todas las lenguas forman su cuerpo. Dejarlas desaparecer hace que perdamos palabras cargadas de magia y vuelve más difícil enunciar la totalidad. Intentas entender eso que llaman realidad, pero hay algo en ella que muchas mentes, cada una autómata, mirándolo todo desde su perspectiva. Te dije que bajaras a la perra, Jimena. ¿Dónde está? A la Kia, ¿dónde está? Ah, hay que buscar Se cruzaron varios. Se cruzó Marichuy diciéndole a la perra que bajara. Perdón. Luego Lourdes que se saltó un renglón. Adiós, perdón. Después de quién voy. Fíjense lo que pasó. Vamos a ver qué pasó ahorita. Estuvo súper interesante este experimento que yo quise hacer. Fíjense qué interesante. Seguramente en la pantalla de Lourdes se cortaba parte de la frase porque vieron cómo no terminaba la frase y pasaba otra. Lo que leyó Lourdes fue prácticamente incomprensible, ¿sí? Vamos a que esto que sucedió sea nuestro material didáctico, porque la vida entera hay que tomarla así, como material didáctico. Si yo que soy Virgo quisiera que todo saliera perfecto, pero ya he aprendido a fluir y he aprendido, pues, porque enfrente de Virgo está Piscis, ¿no? En el signo, pues enfrente está Piscis y hay que fluir, porque si me quedo en mis cuadraditos de que todo tiene que salir, pues nada, me estreso. Pero he aprendido a descubrir que todo lo que pasa es material didáctico, o sea, es una forma de decir que todo lo que pasa nos enseña. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Bueno, lo que pasó concretamente con Lourdes es que trae el internet raro, ¿no? Entonces, cuando ella habla, se oye cortado. Pero además, algo pasa con su pantalla que no le entregó la totalidad de la frase y ella leyó, dio seguimiento a la instrucción y leyó, pero no sé si ella entendió lo que dijo. Entonces, ¿cuántas veces el mensaje está teniendo este problema? O sea, es una frase que se cuidó allí, se puso, tiene lógica, tiene buena sintaxis, pero ¿qué pasa con nuestro mensaje que a veces creemos que hemos cuidado, que hemos atendido, que allí está, que es claro? ¿Qué pasa? Nuestro mensaje tiene que pasar a través del canal y ser recibido. Y si hay interferencia en el canal o en el receptor, ya nuestro mensaje no llegó y estamos en esa problemática mundial, social, familiar. O sea, tenemos esa problemática y no nos hemos dado cuenta que la mayoría de lo que pasa en el mundo es por esta falta de comunicación. Vamos a aprovechar esto. Esta parte no estaba planeada, estaban planeadas las frases, pero yo prefiero utilizar lo que no estaba planeado porque es la vida misma. Lo primero fue una conexión a internet fallida. Una pantalla que no muestra la totalidad del mensaje. Úsenlo como metáfora, ¿eh? Luego, un silencio. Antes del silencio, un perrito metiendo su propia lengua y un silencio. Todas esas cosas son interferencias en la comunicación. El silencio, otras lenguas de la misma vida natural, que el mensaje no llega completo, algo pasó, que se cortó el mensaje y que hay interferencias en la comunicación. Todo eso. Así es que estamos ante un tema con mayúscula, un temota. Este tema de teoría literaria, yo siempre he dicho que lo que es teoría literaria y clásicos, que son los talleres que se imparten con aportación voluntaria, o sea, de que ustedes vengan y que no sea problema. Estos dos talleres tienen un poder, yo no digo que los demás, todos, pero tienen un poder muy grande porque estamos únicamente en el acto de comunicación. Es un acto de comunicación buscando entender la palabra.
nada más buscamos entender la palabra, ¿se fijan? En clásicos estamos buscando entender al clásico y en teoría literaria estamos buscando entender la palabra o queremos otra cosa. Los que entraron aquí saben que, bueno, aquí no escribimos, escribimos afuera, escribimos en otros talleres, aquí nada más intentamos entender eso de la palabra, ¿sí? Voy a leer yo una de estas, la del silencio. Adán comprendió... Gaby, Gaby, adelante. Pensé que lo había, según yo lo leí, fíjate nomás, hasta ahorita me di cuenta que no se escuchó. No lo leíste, Gaby. Ese es otro material didáctico. Según tú lo leíste, muy bien, ahorita vamos a hablar de eso. Adelante, Okay. Gaby. Adán comprendió la lengua de la naturaleza. Entonces, no había palabras escritas en la tierra, sino palabras volando por los aires, reptando por las rocas, excavando túneles, deslizándose por los lagos. La naturaleza es madre de las palabras, pero ellos se independizaron como hijos crecidos. Muchas gracias, Gaby. Fíjense qué interesante lo que pasó cuando hablamos del silencio. Fue un silencio para nosotros, pero Gaby estaba leyendo. No había activado su micro o algo pasó o creyó que lo había activado y estaba leyendo. Gaby dio el mensaje y nosotros lo que oímos fue silencio. Así es que no es tanto lo que digan las frases obviamente son todas frases alusivas al tema, pero no es tanto, y son frases que nos pueden dar mucho para hablar sobre ellas, pero fue más interesante esto que sucedió en el proceso de decirles, tomen ustedes la palabra. A ver, ya no quiero ser yo la que doy toda la clase, tomen ustedes la palabra. ¿Y qué pasó ahí? Qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante esto que pasa en la vida con la palabra. Déjenme ver qué otras frases hay, las terminamos. Toda una mitología está depositada en nuestro lenguaje. Ludwig Wittgenstein es el autor que estuvimos viendo, ¿sí? Fíjense su frase hermosa. Toda una mitología está depositada en nuestro lenguaje. Bien. Cada lengua tiene su propio ecosistema ideológico, metáforas naturales, puentes por donde atravesar de un reino a otro, trinos, rimas, malabarismos, reglas y leyes para la enunciación de un verbo. Y sobre todo, desde su atalaya particular, cada lengua contempla una muy suya porción de mundo. Hemos olvidado que tras la palabra cotidiana hay una palabra prístina, un mito de origen sustentándola. Demasiado acostumbrados al mero sonido y a la imagen simple y unidimensional, olvidamos el antiguo y verdadero espíritu del lenguaje. El hombre articula y ordena sonidos en permutaciones mágicas y la carne se hace verbo. El arte de la combinación alfabética gesta al mundo. Los hombres van construyéndose con el lenguaje y edificios de palabras albergan a los hijos del cosmos, prisioneros de una realidad que con un poco de silencio volvería a ser sustancia. Esta me encanta, porque también vamos con las traducciones. Ya sabemos que la Biblia que nos llega a nosotros en español, ya sabemos que pasó por un chorro de traducciones. Vamos aquí, dice. La serpiente susurró algo a la mujer en el antiguo idioma sumerio. Los profetas de Israel proclamaron la debilidad de Adán en arameo. Los rabinos escribieron lo que había sucedido con letras mágicas. 72 sabios tradujeron sus palabras al griego. La Iglesia Católica divulgó en latín la caída de los amantes. Y en lenguas romances se explicó aquel terrible pecado a todo el mundo. Sin embargo, lo que la serpiente realmente dijo a Eva solo fue, ámalo y nada más.
En el corazón de la locura siempre hay un verbo que anida en el error. Y ya esta es la última. Dice: al final toda lectura es traducción, Novalis. Si al pasar de milenios, desaparecida ya toda existencia humana, una nación estelar a la Tierra llegara, ¿cómo traducirían los signos de las páginas que nos hubieran sobrevivido? ¿Entenderían nuestros versos, nuestras leyendas, nuestras canciones del alma? ¿Sería posible acaso que cada letra conservara un eco reconocible, que permaneciera vibrante el sentido, como nota musical, como onda de largo alcance? Tal vez esos futuros y supuestos exploradores, conmovidos por una civilización ausente y postrados ante nuestras fósiles huellas, como ahora nosotros sobre las tablillas de arcilla, se admirarían de un reino que un día apaciguó su alma sobre estas frágiles hojas de papel.